El derecho no opera en un vacío, sino que en un entramado de relaciones de poder, ideologías y contradicciones sociales, pues el derecho es vida social en forma. Entonces, ¿cómo entender su funcionamiento real más allá de las normas escritas? Pues en esta presentación exploraremos tres perspectivas fundamentales que desafían las visiones tradicionales. Y bueno, la primera sería respecto al realismo jurídico norteamericano, que desplazó el formalismo legal para analizar derechos como una herramienta dinámica y a veces incoherente de transformación social. Lo segundo sería el marxismo y sus corrientes, donde descubriremos cómo la crítica a las estructuras económicas se expandió hacia una lucha cultural, donde, pues, digamos, donde iban una contravía contra la alineación y la dominación. Y tercero, exploraremos la escuela de Frankfurt, de cómo develó los límites de la razón moderna, mostrando cómo el derecho, la ciencia e incluso el arte pueden ser un instrumento de control en las sociedades contemporáneas. A través de este recorrido identificaremos cómo estas teorías, aunque surgidas en contextos distintos, convergen en una pregunta central. ¿El derecho reproduce el orden establecido o puede ser un orden o puede ser un vehículo de emancipación? Acompáñenos para descubrir y analizar estas tres cuestiones. El realismo jurídico norteamericano nació a principios del siglo XX y representa un quiebre radical con las tradiciones formalistas del derecho. Este movimiento, influenciado por el pragmatismo, pues, y las ciencias empíricas, claro, pues propone que el derecho debe entenderse no como un sistema lógico cerrado, sino como una práctica social en constante evolución por sus postulados centrales. Estos postulados centrales son tres principalmente, y el primero, pues vemos que es una crítica al formalismo que rechaza la idea de que el derecho se pueda, digamos, de que el derecho se reduzca solamente a prescripciones normativas, y en su lugar, pues enfatiza el estudio del derecho en acción, es decir, cómo las leyes se aplican realmente en contextos sociales específicos. Segundo postulado, hablamos de que es la indeterminación del derecho. Los realistas sostienen que las normas jurídicas son ambiguas y pues están sujetas a interpretaciones contradictorias, lo que otorga un papel protagónico, por así decirlo, a los jueces en la construcción del derecho. Y la tercera es respecto a la función social del derecho. Las categorías jurídicas deben adaptarse a las realidades históricas y culturales, pues no es al revés, es decir, que el derecho es visto como un instrumento de ingeniería social, por así decirlo, para promover el progreso de la sociedad. Y el movimiento pues también se dividió en dos vertientes principales. El realismo científico, pues que confiaba en métodos empíricos para formar el sistema legal, y por otro lado, el realismo crítico, que denunciaba las contradicciones políticas del derecho, y pues ambas corrientes sentaron las bases para desarrollos posteriores, como los estudios del derecho, la sociedad y la crítica legal de los estudios, o lo que se diría en inglés Critical Legal Studies. Este enfoque sigue vigente hoy en día e invita a cuestionar algo principal, y es que es si el derecho refleja la justicia o simplemente es el equilibrio de poder en una sociedad. El pensamiento marxista, más allá de su dimensión económica, ofrece claves fundamentales para entender el derecho como un instrumento de dominación y transformación social. En este video, pues, se trata o se intenta explorar dos grandes tradiciones y su relevancia para el análisis jurídico. Entonces, podemos empezar con una división epistemológica en cuanto a que hay un marxismo ortodoxo, es decir, de contexto materialista, y este está centrado en la exploración, o mejor dicho, la explotación económica, en el determinismo histórico y en la lucha de clases, que aquí hacemos una referencia a la obra del Capital de Karl Marx. Y por otro lado tenemos el neomarxismo, que es de carácter crítico, y aquí digamos que prioriza la alineación cultural y la ideología y lo que podríamos llamar la agencia humana, es decir, términos que se describen en el manuscrito de 1844. Pues aquí hay unos conceptos claves y vemos
como este concepto de alineación, pues se refiere a la separación del ser humano de su esencia productiva y social. También hay un concepto en cuanto a la ideología, y es en el sistema de creencias que naturaliza las estructuras de poder. Y también hay una hegemónica, y aquí nos referimos a Gramsci, que es de la dominación consensuada a través de instituciones culturales y jurídicas. Y bueno, entonces vemos que aquí también hay unas corrientes jurídicas derivadas. Tenemos el marxismo estructural de Althusser y el derecho pues como aparato ideológico del Estado. Tenemos el derecho como herramienta del aparato ideológico del Estado. Y también tenemos una teoría crítica que ya nace de la Escuela de Frankfurt, y aquí se denuncia la razón instrumental en las normas jurídicas. Entonces este marco revela que el derecho no es neutral, sino que reproduce las contradicciones del sistema del capitalista, mientras que puede ser paradójico, digamos, un campo de lucha emancipatorio. La Escuela de Frankfurt, surgida en el Instituto de Investigaciones Social en 1923, revolucionó la teoría crítica al exponer cómo la razón ilustrada, por así decirlo, y con ella el derecho moderno, pues se convirtió en un instrumento de dominación. En cuanto a que este movimiento, liderado por Horkheimer, Adorno y Marcus, desarrolló tres aportes fundamentales. Entonces, refiriéndonos a estos aportes, denominados como la crítica de la razón instrumental, entonces el primero denuncia cómo la lógica técnico-racional, digamos base del derecho positivo, reduce el término de la justicia a una mera eficacia administrativa, es decir, el derecho como parte de la sociedad administrada que cosifica al ser humano. También está la segunda, que sería un instrumento, un instrumento industrial cultural. ¿A qué me refiero con esto? O sea, las normas jurídicas se manifiestan como productos de consumo, digamos como vaciando el potencial emancipador. Para un ejemplo, tenemos, digamos, los derechos humanos que se convierten en eslóganes publicitarios. Entonces, es esta la crítica que se hace acá. También tenemos una dialéctica negativa, y aquí es, digamos, de que se rechaza todo sistema jurídico cerrado, es decir, que la verdadera justicia está en lo que el derecho excluye, es decir, los marginados, las contradicciones no resueltas. Acá hay una paradoja, y es que en cuanto más perfecto es el orden legal, más violencia oculta hay dentro de este. Entonces su legado nos obliga a cuestionarnos, digamos, si puede el derecho ser verdaderamente emancipatorio en una sociedad donde hasta la crítica se convierte en mercancía. Al contrastar estas tres tradiciones, el realismo norteamericano, el marxismo heterodoxo y la Escuela de Frankfurt, pues emergen tensiones creativas que redefinen nuestra forma de comprender el derecho. Entonces tenemos la primera en cuanto a la desmitificación del sistema legal. Los realistas, por así decirlo, desnudaron la indeterminación de las normas, y acá vemos el término law in action, o la ley en acción, mientras que los marxistas develaron su función como aparato ideológico al servicio del capital. Y Frankfurt pues demostró por otro lado cómo la razón jurídica reproduce la lógica instrumental de dominación. Y pues también aquí vemos el dilema de la agencia oficiosa. Y pues para el realismo científico, pues los jueces, como lo mencionamos anteriormente, son ingenieros sociales. Y pues para el marxismo clásico, ellos confiaban en el proletariado, mientras que el neomarxismo, él ya confía en la lucha cultural. Y pues Adorno y Horkheimer, ellos en cambio vieron cómo el propio derecho, digamos, que neutraliza las alternativas en cuanto a la industria cultural de la justicia. Aquí la paradoja final es que estas teorías coinciden en que el derecho no es algo neutral, pero entonces divergen en su potencial de emancipación. ¿A qué me refiero? Entonces, digamos que para el realismo esta es como una herramienta de reforma, mientras que para el marxismo es un campo de batalla, y para la Escuela de Frankfurt pues es una jaula de hierro.
Aquí entonces podemos ver que en este cruce de caminos la pregunta que nos atañe o nos hereda es, digamos, cómo se debería aplicar el derecho. Digamos, o también más allá de esta pregunta de cómo aplicarlo, también, digamos, cómo desmontar estas ficciones que tiene el derecho para imaginar probablemente, digamos, un horizonte más allá del poder, o de la explotación, o de la razón codificada.